tardes a todos. Me oís bien, ¿verdad? Mi voz, pues a veces sin micro también va, pero si vibra me lo decís y lo que. Primero quiero dar las gracias por permitirme estar aquí con vosotros esta tarde. Yo creo que 53 años es una celebración que casi no cabe en un pastel y sobre todo viendo todas las guindas que podríamos poner. Y lo hemos visto con las experiencias, con los testimonios de cada una de las personas que ha expresado un poco sus cambios en la vida a nivel familiar y también a nivel de la propia experiencia como paciente alcohólico. Y os tengo que decir que yo, aunque me habéis puesto ahí presidente de Socidrogalcohol, no quiero estar aquí representando a ninguna sociedad ni ser presidente de nada. Soy un médico que trabajo con enfermos alcohólicos fundamentalmente desde hace 30 años. Y creo que lo que más va marcando a una persona cuando trabaja con ciertos pacientes y con sus familiares es la experiencia y es el día a día. Yo comentaba a una de vuestras compañeras antes que probablemente lo que más me ayudó a comprender el problema del alcohol es que antes de abrir, yo he trabajado con alcohólicos rehabilitados, es el tipo de asociación que hay en mi pueblo, y antes de abrir la consulta, ¿no? Pues si abríamos a las 4 de la tarde, a las 3 me iba a tomar café con la persona que abría la asociación. Y esa conversación del día a día, sus experiencias, sus vivencias, al final me hicieron entender lo que es la enfermedad del alcoholismo. Tuve la suerte además de participar en las terapias de grupo de familiares de alcohólicos y aquello ya me abrió un poco los ojos de la problemática global. El problema del alcoholismo no es un problema de una persona, es de la familia, es del entorno, es de todos. Todos sufren y nadie sabe cómo salir del problema, ¿no? Entonces, intentar coger la solución para que todo funcione. Y yo siempre les decía, mirad, si esto queremos que funcione todo, que a veces no es posible, pero bueno, es como un carro que tiene 4 ruedas y vamos a intentar que todas rueden al mismo tiempo. Y esto no siempre es fácil. Esto no siempre es fácil porque muchas veces el familiar queda relegado al principio del tratamiento y luego cuando ya empiezas a llegar a la meta es como una carrera de fondos. El paciente alcohólico hemos conseguido que deje de beber, que reestructure un poco su vida. ¿Y sabéis qué pasa cuando la persona que ha estado luchando para que esto sea posible, para que algo cambie en casa, sea el marido o la esposa, fundamentalmente, cuando el otro se recupera, esta persona se hunde, porque está cansada y no tiene una perspectiva vital para salir adelante. Y a veces incluso su vida deja de tener sentido. Esa es parte de la codependencia. Le he dedicado tanto tiempo, le he dedicado tanto esfuerzo, que parece que mi vida ha ido alrededor de solucionar el problema de otra persona y me he olvidado de mí. Yo no soy nadie, mi vida no tiene valor. Eso es lo que aprende uno estando allí, estando día a día con los pacientes. Y por eso yo creo que es importante lo que has dicho. Aquí no sobramos nadie, aquí faltamos todos. Porque debería de haber mucha más gente aquí, y todos lo sabemos. Desgraciadamente, en este país, donde el consumo de alcohol es muy elevado, donde el trastorno por consumo de alcohol es una de las causas más importantes de enfermedades y de mortalidad, solamente 1 de cada 10, es decir, 9 de cada 10 no acuden a tratamiento a ningún sitio. Con lo cual tenemos mucha labor, y como tú decías, hay que ser anónimos, pero no invisibles. Y hay que llegar a todos en la medida de lo posible, porque todos lo necesitan. Yo me acuerdo de 2 anécdotas, porque aquí estáis los familiares, y no voy a hablar de alcohólicos, eso será otro día si toca. Me acuerdo de 2 anécdotas, y es que siempre hemos intentado dar un rol, dar un papel a los familiares importante. Y dentro de los familiares hemos intentado, a nivel general, que los hijos, que los jóvenes más bien, tuviesen su participación. Y por eso me encanta a mí la palabra Alatín, que está dentro de Al-Anon, porque yo lo de Alatín suena a campanilla, pero lo de teen es de teenager, es de adolescente, ¿verdad? Que es una palabra inglesa. Y me acuerdo en una reunión que hicimos con jóvenes analizando el problema del alcohol en la juventud,
que cuando terminamos de hablar, pues un chaval que estaba al fondo se levanta y dice: está muy bien todo lo que habéis dicho, yo odio el alcohol, porque tengo en casa un problema. El problema es mi padre, pero yo no tengo un padre, tengo un macetero. Es algo que está allí, que cuando entro está allí, que cuando sale está allí. ¿Creéis que me pregunta cómo me han ido las notas? Si se preocupa de... No se preocupa de nada. Ahora es un macetero. El día que no esté lo echaré de menos. Pues falta un macetero de mi padre, ¿no? Pero bueno, es una anécdota dura, diría yo, ¿no? Que te hace recapacitar, porque, si sabéis, desde Sociodrogalcohol y Vuelvo a mi Sociedad, hace muchos años hicimos un programa de atención a hijos, que yo creo que es aplicable en todos los sitios, que es el programa Alfil, y que además está en la página web, porque tiene una serie de sesiones muy programadas y se trabaja en grupos, y esto me da igual trabajarlo dentro de Al-Anon, que es decir, es un programa que se puede aplicar, y hay un dibujo muy clásico que es An Elephant in the Living Room, un elefante en el salón. Eso es un alcohólico, es decir, es algo que está ahí, que no me deja ver lo que hay al otro lado, que me impide la convivencia, que me impide el diálogo. Con lo cual, ¿qué hago? Y además, ¿cómo saco yo un elefante de un salón si no cabe por ningún sitio? Además, lo peor es que el elefante no sabe ni qué es elefante. Entonces, claro, habrá que explicarle que hay un elefante ahí y que esto hay que cambiarlo, ¿no? Yo creo que esto es lo más trágico. Luego, cuando hablas con los hijos de alcohólicos, lo primero que te dicen es que yo tenía que tapar a mi padre, ¿no? Pues porque yo no quería que mi madre se enfadase con él. Incluso él me mandaba a mí a comprar bebida que yo tenía que esconder, y esto era vergonzante para mí. Pero claro, además mi padre tenía deudas, yo tenía que pagar las deudas. Claro, yo tampoco trabajo mucho, pero estaba estudiando, si hacía unas horas, dedicaba el dinero a mi padre para que mi madre no se enfadase. Y claro, y cuando terminas de hablar con esta persona, dices, bueno, ¿y entonces tú qué sientes? Dice que nunca he tenido padre. Esto es muy triste, ¿no? Es muy triste porque para esa persona esto va a suponer, si no lo solucionas a tiempo, una... Y algo más curioso, las mujeres de los alcohólicos, de un alcohólico que no se llega a curar, que no se trata, que no llega a dejar su dependencia, se separa y se vuelve a juntar con otro alcohólico. Es decir, va replicando patrones, lo que se decía antes, es que veo a mi padre reflejado, ¿no? Las hijas de los alcohólicos que van a buscar un patrón similar, es decir, de alguna forma aprendes a vivir en unas determinadas circunstancias que crees que son las normales y que al final vas replicando. Después de todo esto, lo único que encuentras es que cuando todo tiene que funcionar, hay un problema, un cambio de roles. Y claro, mientras el alcohólico está en activo, ¿quién lleva todo lo de la casa? Y pongo el ejemplo de la mujer del alcohólico porque es más frecuente, pero todo lo de la casa, lleva las cuentas, lleva los hijos, lleva todo. Entonces, llega un momento que si la persona deja de beber, esto lo tiene que cambiar y tiene que recuperar roles, Pero ¿y esto cómo lo arreglamos? ¿Vale? Porque esa mujer se fía del marido. Pues no, es decir, yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer y además es lo que al final hace que la persona se sienta desfondada. Pero claro, antes de llegar ahí está la negación y el reconocimiento de la enfermedad. Y para mí esto es un círculo vicioso que tiene 3 palabras, ¿no? Culpa, vergüenza y miedo. Y cuando no tienes miedo de la situación, te sientes culpable por haberla provocado. Y si crees que la has provocado, tienes vergüenza porque dices, esto lo tengo que ocultar. Y es un círculo vicioso que hay que romperlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que la peor vergüenza, el peor miedo es tener una persona con problemas en casa y no poner una solución y poner ahí por lo menos una determinación de cambio. Porque desgraciadamente a veces con el alcohol es como un barco que va funcionando y el último que salta es el capitán, ¿no? Si el capitán está en condiciones, que ya sabéis que a veces no lo ha estado. Y claro, ¿dejamos que se hunda la flota? O por lo menos salvamos a la familia y que se hunde, si se hunde uno, que se hunda. Esto a veces uno lo tiene que tener en consideración, porque la madre o el padre no alcohólico es responsable del resto de la familia. El que está bebiendo
yo creo que demasiado carga tiene de no ser consciente de la enfermedad que lleva encima. Con lo cual esto es parte de la codependencia, el aguantar ahí hasta un extremo, que es un extremo que nadie puede aguantar y que luego te deja desmontado. Esto es parte también de la codependencia. Al final es verdad que hay un sistema para salir de ahí, y yo lo decía antes en la tele cuando nos han grabado y me han dicho que lo emitirán esta noche. Los profesionales no llegamos a ello. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Pues porque yo puedo dedicar un cuarto de hora, media hora a un paciente, lo puedo citar, pero todo esto que estoy hablando yo en una consulta lo puedo hablar imposible. Os necesitamos. ¿Lo entendéis? Os necesitamos. Es la única forma de recuperar a los pacientes y a las familias. Es la única forma de que los hijos de los alcohólicos tengan una respuesta a su problema. Que lo sufren, que se esconden, que lloran, que tienen fracaso escolar, que tienen trastorno de hiperactividad, que tienen todo lo que creáis que pueden tener y que además, desgraciadamente, tienden a copiar conductas. Claro, y eso es responsabilidad de todos, y por eso os necesitamos, porque esto desde la consulta a veces no lo podemos transmitir. Digo más, y con redundancia, hay que ser anónimos, pero no hay que ser invisibles. Necesitamos que esto lo trasladéis a los médicos de atención primaria, que sepan que estáis ahí, que sepan que podéis ayudar. Y esto, bueno, yo creo que hay que contar con la administración para que lo sepan. Que sepan que hay un número de teléfono, que te escuchan, perfecto. Que sepan que hay un local, una reunión en tal sitio, tal hora, que puedan ir, dar la información. Nunca está de más dar toda la información que podáis. Porque si los médicos, que además somos más burro que tacó, que digo en los pobres, que no sabemos preguntar ni diagnosticar porque tenemos también miedo de enfrentarnos a los pacientes alcohólicos porque no sabemos manejarlos, y estos son el 90% de los médicos de atención primaria, que no les preguntamos ni cuánto bebe, y si lo preguntamos responden normal. Y estamos otra vez igual, estamos otra vez en este círculo vicioso. Hay que preguntar, además tenemos test diagnósticos para saber si hay un problema. Y escuchad, si a mí me llega una mujer a la consulta y tiene un cuadro psicosomático, con depresión, con tristeza, con dolores, con no sé qué, yo voy a preguntar sobre el ambiente familiar. Porque a veces detrás de eso, pues hay sorpresas. Y a partir de ahí podríamos hacer un diagnóstico, una orientación, y lo que yo no puedo hacer en mi consulta, mira, llama por teléfono a este teléfono y te ayudarán en todo lo que puedan. Y nos coordinamos, los profesionales, con vosotros. Y así podremos probablemente llegar a más gente. Mirad, además, lo que no se mide no existe. Enseñémonos a medir, ¿vale? Lo primero que me han preguntado los periodistas esta tarde, cifras. Y digo, no quiero dar cifras. No quiero dar cifras porque cada cifra es una persona. Cada persona es una familia. No sabríamos dar cifras. Porque además la cifra no te mide el sufrimiento humano. Pero es verdad que para la administración, y no digo para que os den ayudas, y ya sé que funcionáis de otra forma, pero para que la administración sepa que existís, que para mí ya sería bastante, ellos sí que necesitan cifras, ¿vale? Para que sepan que sois un recurso y que a ese recurso se puede acudir. Para eso necesitan las cifras. Para que den a conocer el servicio, no hay que poner caras, ¿vale? Hay que poner recursos para que la gente pueda ir. Mirad, hay dos cosas, porque ya sé que el tiempo es corto, pero que os tengo que decir. Hablando de todo esto, tuve que buscar y digo, bueno, y esto está medido, esto está publicado, porque sabéis que en ciencia, ya os hablo desde el punto de vista de la medicina, lo que no se publica y tiene un factor impacto no existe. Es decir, tiene que haber una publicación que te diga que esto es útil o no es útil. Pues mirad, encontré un artículo publicado, y ahora os voy a criticar también, porque es que todo no es bonito, ¿vale? No te preocupes, que es una crítica buena. Las críticas son para construir y nunca para destruir, ¿vale? Un artículo publicado en 2015, que es en una revista que es Sustancia, Uso y Mal Uso, ¿vale? En el que se valora el problema de la codependencia tratada desde los grupos de Al-Anon, ¿vale? Concretamente. Y esto es en una búsqueda bibliográfica a nivel científico, ¿vale?
Y aquí habla, por ejemplo, y voy a decir la crítica, de los riesgos. Los riesgos es, y lo sabéis, las personas que van a calentar la silla. ¿Vale? Entonces, tú decías, a mí lo que me enseñan yo tengo que ponerlo en práctica, porque si no el riesgo es que tú misma caes en la marginalización, incrementas la culpa a pesar de todo, porque no están haciendo lo que te dices y al final terminas sintiéndote mal, porque la codependencia no desaparece, porque los estereotipos sexistas van persistiendo, porque además a veces se intenta sustituir la dependencia por otras historias y tienes que buscarte otros caminos que no son buenos, o intentas justificar lo injustificable. Y además porque se perpetúa la victimización. Y es verdad que lo habéis pasado mal, pero no hay que victimizar, hay que solucionar, ¿vale? Y esto que dice además el artículo, que son los riesgos, te dice, pero bueno, ¿contra qué problemas se lucha? Dice, mira, en Al-Anon se lucha contra los síntomas físicos y psíquicos, contra los daños, contra los problemas mentales, contra la dificultad financiera. No es que se dé dinero, pero uno se entera de cómo y aprende cosas, ¿vale? Incluso en qué no se debe de gastar el dinero, ¿no? Vale. En los problemas legales y en las relaciones que tiene contra las situaciones de distrés o de estrés, que estos son diarios. Eso son los problemas que lleva y que tiene que ir solucionando. ¿A través de qué? Pues de beneficios como trabajar la identidad social, los valores, la seguridad, la estabilidad y sí, la esperanza. Porque cuando acudes te dan esperanza y empiezas a entender que eso es un problema que tiene solución. ¿Y esto gracias a qué? A la filosofía de trabajo que tenéis, al formato de trabajo, a la ayuda mutua, que a mí me gusta más que la palabra autoayuda, porque os estáis ayudando unos a otros. Y ese, aunque yo sé que vuestros principios pone autoayuda, daos cuenta que llega más allá, porque tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, y hay una correspondencia. Da igual, a través de los padrinos o a través de la gente que acude a la reunión, que me ayuda no a hablar, a escuchar, que a veces es mucho más importante. Al soporte social, a la accesibilidad, que es muy fácil. ¿Qué decías tú? Lo único que tengo que admitir es que tengo problemas con la bebida de voy. Pues bueno, con los familiares igual. Admito que tengo un problema y me abriréis la puerta, seguro. La efectividad, que cada vez se mide más y la persona además incrementa. Dos cosas que tú decías, o tres. El saber enfrentarse a los problemas, el empoderarse frente a ellos y saber manejarlos, el solucionarlos, incrementa el autogobierno y sobre todo lo importante, la autoestima. Empiezas a quererte, porque sí, uno se debe de querer a él mismo. Con todo eso, al final, conseguimos algo añadido. Incrementamos el potencial para que el familiar que tiene problemas con el alcohol también pueda conseguirlo. Porque estamos mucho más predispuestos a buscar soluciones, a ayudar a los demás, que lo seguimos queriendo, porque el amor existe. Pero como hemos aprendido, podemos solucionarlo. Mirad, y lo último que os digo, porque me queda menos un minuto, ¿qué pasa? Hay algo importante, y os decía antes, la administración tiene que saber, no la administración, la población en general, tiene que saber que hay una figura importante que se ha utilizado mucho en el consumo de tabaco y que aquí debemos de empezar a utilizarlos todos. El bebedor asiduo, que sois todos vosotros, que sin beber habéis sufrido las consecuencias. Muchas gracias.